Viernes, 5 de septiembre de 2025. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 11. Registro digital, 203-1131. Tipo, aislada. Abstención del Ministerio Público de investigar los hechos denunciados. La circunstancia de que estos no encuadren en el delito que señala el denunciante no es motivo para determinarla. Hechos. Una persona denunció ante el Ministerio Público hechos posiblemente constitutivos del delito de fraude genérico, ya sea consumado o en grado de tentativa. Sin ordenar diligencia alguna que le permitiera esclarecer los hechos, la representación social se abstuvo de realizar los actos de investigación. Al considerar que la conducta puesta a su consideración no encuadraba en el tipo penal planteado. Tal determinación fue confirmada por el juez de control. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el Ministerio Público no puede abstenerse de investigar la existencia de una posible conducta típica o de una diversa que pudiera actualizarse con base en los hechos narrados. Toda vez que de una interpretación a contrario sensu de la primera hipótesis del artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que al tener conocimiento de hechos posiblemente constitutivos de delito, para dilucidar la narrativa denunciada y llegar a la verdad, debe cumplir con su responsabilidad de agotar los métodos necesarios para lograr el esclarecimiento de una conducta típica, ya sea la referida por el querellante o denunciante, o una diversa. Justificación, en atención al deber de investigar. El ente ministerial debe iniciar la investigación respectiva ordenando las diligencias que considere pertinentes con el fin de ejercer la acción penal o concluir la investigación con base en alguno de los supuestos que la propia normativa establece. El señalamiento de un hecho que no encuadre en el tipo penal narrado no es motivo para abstenerse de investigar, sino que debe realizarse la indagatoria para determinar en qué clasificación encuadran los hechos aducidos como constitutivos de delito. Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa. 2 de 11. Registro digital, 203-1138. Tipo, aislada. Calidad de víctima en la carpeta de investigación. Para determinar si la tiene el denunciante, el Ministerio Público debe fundamentar su análisis en los hechos denunciados y no en la clasificación jurídica que aquel haya señalado. Hechos. Una persona acudió al Ministerio Público a denunciar a un servidor público por hechos probablemente constitutivos de delitos y solicitó que se le reconociera la calidad de víctima. El Ministerio Público determinó que no le correspondía ese carácter, al considerar que los hechos posiblemente constitutivos de delitos se cometieron en agravio de la sociedad. Y hasta el momento no existían datos de prueba que acreditaran que el denunciante sufrió un daño o menoscabo en sus derechos. Inconforme, promovió juicio de amparo. El juzgado de distrito negó la protección constitucional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito considera que para determinar si el denunciante tiene el carácter de víctima en la carpeta de investigación, el Ministerio Público debe fundamentar su análisis en los hechos denunciados y no en la clasificación jurídica que aquel les haya otorgado. Justificación. El artículo 21 de la Constitución Federal establece que el Ministerio Público es la autoridad facultada para investigar los delitos y ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. En su calidad de órgano técnico tiene la obligación de realizar la investigación de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación. Además, conforme al artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales debe explorar todas las líneas de investigación posibles para recabar datos que permitan esclarecer el hecho señalado por la ley como delito, así como identificar a la persona que lo cometió. La obligación de agotar todas las líneas de investigación reviste especial relevancia, ya que es el Ministerio Público y no el denunciante quien ostenta la facultad de ejercer la acción penal y posee la capacidad técnico-jurídica para hacerlo, siendo además el único órgano competente para establecer una clasificación jurídica preliminar. La calidad de víctima del delito se determina a partir de los hechos denunciados y no de la clasificación jurídica que el denunciante les atribuya, ya que corresponde al Ministerio Público establecer una clasificación jurídica preliminar al ejercer la acción penal. Incluso conforme al artículo 316, penúltimo párrafo, del mencionado código, el juez de control puede modificarla, siempre que no se alteren los hechos materia de la investigación.
Por ello, resulta fundamental que tanto la investigación como la determinación del carácter de víctima se analicen con base en los hechos denunciados y no en la clasificación jurídica que el denunciante haya señalado. Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa. 3 de 11. Registro digital, 203-1156. Tipo, aislada. Delito de violencia familiar. La declaración de la víctima tiene valor preponderante para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos denunciados. Hechos. El esposo de una mujer fue condenado por el delito de violencia familiar porque a lo largo de su matrimonio la agredía física y psicológicamente de forma recurrente, intencional y cíclica dentro y fuera del núcleo familiar. Promovió amparo directo en el que alegó que la víctima no fue contundente en su declaración porque no señaló las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos imputados, ni especificó exactamente cuáles fueron esos actos recurrentes, intencionales y cíclicos, lo que lo dejó en estado de indefensión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el delito de violencia familiar la declaración de la víctima tiene valor preponderante para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos denunciados. Justificación. El delito de violencia familiar en el matrimonio se realiza principalmente en el domicilio, generalmente ante la ausencia de testigos, por lo que se acredita con la prueba circunstancial, adminiculando todos los hechos que van ocurriendo en determinado tiempo en la vida de los cónyuges. La ofendida no siempre denuncia inmediatamente después de ocurrido un hecho en el cual hubiese sido víctima de violencia familiar, sobre todo cuando se trata de la psicológica. Por tanto, no sería razonable exigirle que recordara todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos, a efecto de tener por acreditados los elementos de dicho ilícito. Tan es así, que ni siquiera es indispensable detallar, sin margen de error, los insultos, amenazas, humillaciones e intimidación que se le profirieran a la víctima, porque será mediante el dictamen en psicología correspondiente, a través del cual pueda llegar a determinarse el grado de miedo, temor o zozobra y o alteración o, en todo caso, si presenta indicadores de ser víctima de violencia familiar. Pueden existir testigos presenciales. Sin embargo, ello no ocurre en todos los casos ni en todos los eventos, pues este tipo de delitos se considera de realización oculta. Por eso la declaración de la ofendida tiene un valor preponderante. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Jalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 4 de 11. Registro digital, 203-1164. Tipo, aislada. Desistimiento de testimoniales en la audiencia de juicio oral. Tenerlo por realizado sin ordenar la comparecencia de los testigos ni advertir al acusado de sus consecuencias, constituye una violación a las normas del procedimiento. Hechos. En la audiencia de juicio oral el juez consultó al defensor del acusado si había tenido algún tipo de información respecto a los testigos que ofreció. El defensor solicitó que se le tuviera por desistido de las testimoniales relativas. El juzgador consultó al inculpado si estaba de acuerdo, quien contestó en sentido afirmativo, por lo que se tuvo por desistida a la defensa de dichos testimonios. Lo anterior, sin que ordenara citar a los testigos utilizando las medidas de apremio previstas en los artículos 104 y 364 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y sin informar al acusado de las consecuencias del desistimiento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que constituye una violación a las normas del procedimiento que amerita su reposición. Si el juez de juicio oral tiene por desistido al defensor del acusado de los testigos que fueron admitidos durante la etapa intermedia sin ordenar su comparecencia utilizando las medidas de apremio respectivas, ni advertir a la persona acusada sobre las consecuencias que produce dicho desistimiento. Justificación. La persona juzgadora no puede preguntar al defensor si insiste en desahogar las pruebas ante la imposibilidad para ello, pues ese requerimiento puede implicar el desistimiento del desahogo de medios de convicción ofrecidos por la defensa previamente admitidos en perjuicio del acusado. Con independencia de que las probanzas sean ofrecidas por el defensor, dentro de sus atribuciones no se encuentra la de realizar actos que perjudiquen a su representado, como lo es el desistirse de las pruebas que ofreció, sobre todo si éstas ya fueron admitidas previamente. Para que opere el desistimiento es necesario que el propio acusado sea quien lo haga o, en su caso, consiente expresamente el efectuado por su defensor,
pero consciente de las consecuencias que conlleva. Además, es obligación del juez dictar las medidas necesarias para lograr la comparecencia de los testigos ofrecidos por la defensa, incluso a través del uso de medios de apremio conforme a los artículos 360 y 364 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual se encuentra facultado para suspender el procedimiento penal en términos del artículo 351, fracción 3, del citado Código, dada su obligación de coadyuvar a la comparecencia de testigos. Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa. 5 de 11. Registro digital, 203-1176. Tipo, aislada. Hecho delictivo señalado en el auto de vinculación a proceso. Los órganos jurisdiccionales deben vigilar que permanezca intocado en todos los actos del proceso penal. Hechos: un militar fue vinculado a proceso por el delito de insubordinación. Se formuló acusación en su contra, lo que motivó la apertura del juicio oral. En la acusación escrita y hasta la que presentó en los alegatos de clausura, el fiscal mantuvo su teoría del caso conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho fijado en el auto de vinculación a proceso. Sin embargo, al formular sus alegatos de clausura, sometió a consideración jurisdiccional un enunciado fáctico adicional que implicó modificar aquel hecho. El Tribunal de Juicio Oral sentenció a la persona en contexto de ese hecho modificado y la alzada confirmó la condena con base en el enunciado fáctico adicionado. Criterio jurídico: el imperativo contenido en el artículo 19, párrafo 5, de la Constitución General, que establece que toda causa penal se siga forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. En contexto del principio acusatorio y la sentencia del caso Fermín Ramírez vs. Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asigna a todas las autoridades jurisdiccionales que intervengan en la causa la obligación de vigilar que el hecho fijado en el auto de vinculación a proceso permanezca intocado en todos los actos del proceso penal. Justificación: no puede aceptarse que aquel imperativo constitucional, por un lado, se reduzca a una buena intención del constituyente y, por otro, que no esté amparado por deberes de respeto y deberes de garantía dentro de los cuales deben encontrarse reglas de reparación, en caso de infracción a los deberes de respeto de los derechos humanos. Por ello, dicha máxima constitucional es un derecho que asiste a toda persona sujeta a un proceso penal hasta que su situación jurídica sea definida por una sentencia ejecutoria que pueda prevalecer intocada. Esto, correlativamente, impone a las autoridades jurisdiccionales, tanto de la instancia penal como de amparo, la obligación de vigilar que la base fáctica compuesta por hechos o circunstancias permanezca sin alterar en todos los actos procesales donde se requiera su precisión para resolver sobre alguna pretensión. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 6 de 11. Registro digital, 203-1177. Tipo, aislada. Hecho delictivo señalado en el auto de vinculación a proceso. Su variación o modificación es materia de control constitucional en amparo directo. Hechos: un militar fue vinculado a proceso por el delito de insubordinación. Se formuló acusación en su contra, lo que motivó la apertura del juicio oral. En la acusación escrita y hasta la que presentó en los alegatos de clausura, el fiscal mantuvo su teoría del caso conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho fijado en el auto de vinculación a proceso. Sin embargo, al formular sus alegatos de clausura, sometió a consideración jurisdiccional un enunciado fáctico adicional que implicó modificar aquel hecho. El Tribunal de Juicio Oral sentenció a la persona en el contexto de ese hecho modificado y la alzada confirmó la condena con base en el enunciado fáctico adicionado. Criterio jurídico: la infracción al deber de respetar el derecho de que el hecho fijado en el auto de vinculación a proceso permanezca intocado en todos los actos del proceso penal es materia de control constitucional en el juicio de amparo directo. Justificación: en amparo directo es posible y, en ocasiones, necesario, controlar la regularidad de cualquier acto de autoridad que atente contra la garantía de que toda causa penal se siga por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. En caso de que se trastoque, surge la obligación de reparar, en el marco del artículo 1, párrafo 3, de la Constitución General. La razón es sencilla: si consideráramos que el derecho aludido no tiene eficacia en la etapa de juicio oral, por ende,
que no puede ser controlado en la instancia extraordinaria, se torna en letra muerta el imperativo establecido en el párrafo quinto del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y se constituye un precedente que atenta contra el reconocimiento del juicio de amparo como el recurso judicial efectivo a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, el estudio de la variación o modificación del hecho delictivo señalado en el auto de vinculación a proceso permite seguir consolidando al juicio de amparo como un recurso judicial efectivo conforme a los estándares interamericanos. En la medida en que se permite la revisión íntegra de la condena, en perspectiva de todos los principios, reglas y derechos constitucionales aplicables. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 7 de 11. Registro Digital, 203-1198. Tipo, aislada. Prisión preventiva justificada. La sentencia de amparo que declara la constitucionalidad de su imposición impide analizar la apariencia del buen derecho para determinar si procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios. Hechos. Una persona reclamó en amparo indirecto la resolución emitida en la audiencia de revisión de medidas cautelares en la cual se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El juzgado de distrito dictó sentencia definitiva en la que negó el amparo solicitado. El quejoso solicitó la suspensión provisional del acto reclamado con efectos restitutorios, pero se le negó. Contra esta determinación interpuso recurso de queja en el que planteó que debía realizarse el análisis de la apariencia del buen derecho y, como consecuencia, otorgársele la medida cautelar con efectos restitutorios. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se declara la constitucionalidad de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ya no es posible analizar la apariencia del buen derecho para efectos de resolver si procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios. Justificación. La solicitud de suspensión del acto reclamado con posterioridad al dictado del fallo en el amparo indirecto tiene una repercusión trascendental para decidir sobre la concesión de la medida cautelar. La existencia de la sentencia definitiva, en sí misma, impide llevar a cabo un ejercicio de previsibilidad con el fin de determinar o anticipar la probabilidad de otorgar el amparo solicitado para efectos de decidir sobre la suspensión provisional solicitada contra la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Sería infructuoso realizar una apreciación provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado sin tener presente que se ha analizado ya su validez, dado que ello no podría obviarse. Con mayor razón, si la sentencia no fue favorable para el quejoso al habérsele negado la protección constitucional. En ese sentido, la suspensión solicitada no podría tener efectos restitutorios ante la imposibilidad de analizar la apariencia del buen derecho, sino que debe concederse para el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, solo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento, de conformidad con los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 8 de 11. Registro Digital, 203-1201. Tipo, aislada. Querella en el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Legitimación de los abuelos respecto de sus nietos menores de edad, aun cuando no tengan su representación legal. Hechos. Los padres de un menor de edad lo dejaron bajo el cuidado de su abuela sin apoyar económicamente para su manutención. La abuela acudió al Ministerio Público a denunciar hechos probablemente constitutivos del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias contra la madre del menor de edad. Se determinó el no ejercicio de la acción penal al considerar que no estaba legitimada para formular querella, ni tenía el carácter de víctima directa o indirecta, resolución que fue confirmada por el juez de control. Contra esta determinación promovió amparo indirecto, el cual fue negado al estimar que no tenía la representación legal del menor de edad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la persona ascendente en segundo grado del menor de edad que estuvo materialmente a su cuidado tiene legitimación para interponer querella por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Justificación. Es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el interés superior del niño debe entenderse como un principio de rango constitucional que demanda que
En toda situación donde se vean involucrados los niños y las niñas se traten de proteger y de privilegiar sus derechos. El artículo 4 constitucional reconoce que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, así como la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Si algún abuelo o abuela del menor de edad interpone querella por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias contra la madre de aquel, existe un conflicto de intereses, pues quien tiene la representación legal del menor de edad derivado de la patria potestad es la persona a quien se imputa la comisión de los hechos denunciados. Por tanto, no es exigible que los ascendientes en segundo grado que estuvieron a cargo del cuidado de un menor de edad cuenten con la representación legal del niño o niña. Máxime que tienen interés de velar por sus derechos en función del principio del interés superior de la niñez. Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 10ª Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 9 de 11. Registro digital, 203-1207. Tipo, aislada. Recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Procede en contra de la abstención, omisión o no admisión de recibir la denuncia o realizar actos de investigación por parte del Ministerio Público. Hechos. Una persona denunció ante el Ministerio Público hechos posiblemente constitutivos del delito de fraude genérico, ya sea consumado o en grado de tentativa. Sin ordenar diligencia alguna que le permitiera esclarecer los hechos, la representación social se abstuvo de realizar los actos de investigación. Al considerar que la conducta puesta a su consideración no encuadraba en el tipo penal planteado. Tal determinación fue confirmada por el juez de control. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado determina que las determinaciones del Ministerio Público consistentes en la no admisión de la querella o denuncia, la abstención de iniciar actos de investigación o darle continuidad, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, pueden ser impugnadas ante el juez de control mediante el recurso innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación. Es así, porque el artículo 109, fracción 21, del Código Nacional establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las abstenciones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo Código y en las demás disposiciones legales aplicables, de ahí que el medio de defensa previsto en el artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público, como pueden ser la no admisión de la denuncia o querella, paralización o evasión de indagar. Todo ello encuadra en su función como órgano encargado de investigar los hechos constitutivos de algún delito. Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 5ª Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa. 10 de 11. Registro digital, 203-1216. Tipo, aislada. Suspensión condicional del proceso. Contra la determinación del juez de control que declara improcedente la solicitud relativa no procede el recurso de revocación, sino el de apelación. Hechos. En la audiencia intermedia la defensora del imputado solicitó la suspensión condicional del proceso, la cual se declaró improcedente, por lo que interpuso recurso de revocación. El juez de control lo declaró improcedente al considerar que no se trata de una resolución de mero trámite. Contra esa determinación promovió amparo indirecto que fue negado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito establece que contra la determinación del juez de control que declara improcedente la solicitud sobre la suspensión condicional del proceso procede el recurso de apelación, no el de revocación. Justificación. Conforme al artículo 467, fracción 8, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el recurso de apelación procede contra las resoluciones del juez de control que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso. Si el juzgador declara improcedente la solicitud de esa forma de solución alterna del procedimiento, ello encuadra en el supuesto de las resoluciones que niegan la suspensión de mérito. Por tanto, el recurso de revocación interpuesto contra la improcedencia de dicha solicitud es improcedente. Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 5ª Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa. 11 de 11. Registro digital,
203-1222. Tipo, aislada. Variación o modificación del hecho delictivo señalado en el auto de vinculación a proceso. El control de su regularidad constitucional en amparo directo no atenta contra la doctrina sobre el cierre de etapas del sistema penal acusatorio. Hechos: un militar fue vinculado a proceso por el delito de insubordinación. Se formuló acusación en su contra, lo que motivó la apertura del juicio oral. En la acusación escrita y hasta la que presentó en los alegatos de clausura, el fiscal militar mantuvo su teoría del caso conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho fijado en el auto de vinculación a proceso. Sin embargo, al formular sus alegatos de clausura, sometió a consideración jurisdiccional un enunciado fáctico adicional que implicó modificar aquel hecho. El Tribunal de Juicio Oral sentenció a la persona en el contexto de ese hecho modificado y la alzada confirmó la condena con base en el enunciado fáctico adicionado. En amparo directo se analizó que el quejoso haya sido condenado por un enunciado fáctico distinto de aquel por el cual fue vinculado a proceso. Criterio jurídico. El control de regularidad constitucional realizado en amparo directo sobre la variación o modificación del hecho delictivo señalado en el auto de vinculación a proceso no atenta contra la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el cierre de etapas procesales en el sistema penal acusatorio, porque la infracción acontece en la etapa de juicio oral, no en etapas previas. Justificación. Ese paradigma del sistema penal acusatorio impide, como regla general la cual admite excepciones que, en amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito analice violaciones acontecidas en etapas previas a la del juicio oral. Sin embargo, el escenario descrito no se subsume en esa regla. En principio, porque la violación resaltada surge en el juicio oral, ya que hasta ese momento procesal, particularmente, en los alegatos de clausura, el agente del Ministerio Público desconoció el enunciado fáctico establecido en el auto de vinculación a proceso y sometió a consideración jurisdiccional una variación irregular. De ahí que pueda emprenderse el estudio relativo, incluso, en suplencia de la queja y, en todo caso, como supuesto de excepción a la doctrina sobre el cierre de etapas. Pese a que para poder analizar la infracción se debe examinar la violación en perspectiva de lo acontecido en etapas anteriores a la del juicio oral.